Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Leila Batishaya y estamos aquí de nuevo continuando con esta serie de entrevistas a maestros del Camino Brillante, de The Bright Path, de la Ascensión de los Ishayas. Y bueno, la intención de estas entrevistas es presentarte a los maestros cuyas experiencias han sido seleccionadas para aparecer en este libro. Un momentito. Se titula Querido Maestro, y lo que es este libro es una compilación de cartas escritas de maestros y shayas hacia su maestro. El contenido de este libro es increíble porque te da como una ventana a lo que hay posible, lo que se puede explorar dentro de la conciencia una vez que has aprendido las técnicas de la ascensión de los Ishayas del camino brillante. Bueno, es que la exploración es infinita, no se termina. Y este libro, que lo puedes encontrar en Amazon, te abre como esa puerta a que todavía hay muchísimo más. Y en esta ocasión tengo el enorme placer de estar con Divya Ishaya. Divya es un maestro mexicano que está viviendo en España. Y bueno, Divya, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Lilavati, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, no se me había ocurrido antes, pero Divya, ¿qué significa tu nombre? Divya significa el dios de toda la luz, el dios de todas las divinidades, el dios de la luz divina. Wow, qué nombre. Y Ujú. bueno, no fue el nombre con el que tú naciste, ¿verdad? No, fue ese el nombre que me otorgó mi maestro, Ajá. al que van dirigidas las cartas. Fue el nombre que me dio él hace 20 años, exactamente. Es Vein- la vibración que tengo, que tiene esta materia, que tiene este personaje, que se llama Divya. ¿Y cómo es que llegaste a este camino? ¿Cómo te encontraste con la ascensión? Eh, Sabes, siempre he sido una persona que ha buscado, siempre. Mi madre am, hablaba de muchas cosas espirituales y siempre fui curioso. Hacía meditaciones con amigos, con amigas, pero mi vida cambia a raíz de un evento que tuve, una enfermedad que me lleva al hospital, Ujú. donde casi pierdo la vida y me doy cuenta que había desperdiciado mi vida, Lilavati, que había sido, am, que toda mi atención había puesto en negocios, en relaciones, en muchas cosas. En este punto de mi vida me di cuenta que de nada servía tener mucho dinero, tener amigos, tener todo eso que andamos buscando en la vida, si estaba yo a nada de irme. Y que había un propósito más grande, que había algo más que hacer. Y saliendo del hospital empecé esta búsqueda más fuerte, como más algo que estaba resonando, algo que en mi corazón buscaba, algo que necesitaba yo encontrar. Ujú. Para ese momento vivía yo en Veracruz, en el estado de Veracruz, y tenía yo una vecina, un ser divino, hermosísimo, y ella me invitó, me habló de estos monjes que venían a Veracruz, que era la segunda vez que venían, que ella los había encontrado, y, y cuando dijo el nombre Ishayas fue para mí el quién, cómo, cuándo y dónde. Y fue muy curioso porque mi corazón empezó, en cuanto oí el nombre, era de quiero saber más, quiero verlos, quiero conocerlos. Y fue increíble el primer contacto con ellos, con Ujú. ellas, porque fueron dos maestras hermosísimas, Cali y esta, ay Dios, se me fue su nombre, la chica de Guadalajara.
Tan queridos esos maestros. Aquí la tengo su visión. Este, no, y fue increíble porque llegué al lugar yo buscando en mi cabeza a estos monjes y Ujú, no sé por qué para mí eran hombres altos, delgados, cabello largo, barbas largas, túnicas blancas y de repente me encuentro con dos chicas guapísimas, una vestida de rojo, una vestida de negro y, y me dicen que ellas me van a enseñar el curso. ujú, Escucharlas, algo dijo una de ellas que dije, esto es lo que he buscado toda mi vida. mm, No sé, Lilavati, si toda la gente o tú tengas esta experiencia, pero por mucho tiempo yo llegaba a algún lugar buscando encontrar algo, buscando encontrar a alguien. Y el día que entré a ese salón, estaba ahí. mm, Eso que estaba yo buscando y no eran las personas, sino lo que estas dos maestras estaban experimentando. mm. Qué hermoso. Y fíjate, Divya, que es una experiencia muy común de que por lo regular hay una persona dentro, no necesariamente dentro de nuestro círculo familiar, pero de amistades o de conocidos, de vecinos, completos extraños, como fue en mi experiencia, que de pronto nos dan un panfleto, nos dicen este curso, nos comparten su experiencia, nos dicen no te lo puedes perder o apenas si hablamos y como que algo hace clic dentro de nosotros de tengo que ir a ese curso. Sí. Es muy recurrente esa experiencia en las entrevistas que he realizado. Y si nos pudieras platicar qué fue lo que aprendiste, qué, qué pasó en ese curso. ¿Sabes? Yo crecí, Lilavati, en dualidad, Ujú, completamente en dualidad, bueno y malo, un Dios muy bueno, un Dios hermoso, amado, que te quiere, pero que también castiga. ujú, Y había mucho en casa, de que la gente era envidiosa, que la gente te hacía daño, y crecí en esa dualidad, y esa dualidad me estaba a mí matando. Lo primero que encontré con los Ishayas es que nada está fuera de ti. Qué increíble es esa parte. ujú, Que no, tú eres el responsable de lo que estás viviendo. Y hermosamente, en una creación, es una creación divina para que entiendas o experimentes lo que verdaderamente eres. Y entonces, la primera parte, cuando te das cuenta que no hay dualidad, que todo es el ascendente, que todo es esta creación, hay un descanso muy grande. Y empecé a descansar y empecé a sanar. Sanación es algo que empecé a tener. Y hablo de una sanación física porque mi cabeza dejó de darle vueltas, mi cabeza dejó de juzgar, mi cabeza dejó de enojarse. Sobre todo esa parte, Lilavati, aprendí a ser responsable de esta creación, porque lo sigo haciendo igual que ti, que tú y que todos somos creadores y responsables por lo que estamos viviendo. ujú. Entonces, esa parte para mí fue hermosísima, el descansar sabiendo que todo está dentro de ti. Excelente, gracias por esa explicación, Divya. Dijiste una palabra que a lo mejor no todas las personas la entenderán. ¿Qué es el ascendente? ¿Qué es el ascendente? Es la fuente de todo lo que crea. A unas personas le pueden llamar Dios, otras personas le pueden llamar universo, otras personas le pueden llamar amor, energía, pero nosotros los Ishayas le llamamos ascendente para que sea una cosa como más universal, que no tenga connotaciones de muchas cosas que hemos aprendido, y es la fuente del todo, y esta fuente del todo está dentro de cada uno de nosotros y en todo. Eh, y nos lleva, nos alimenta, nos sostiene. Sí. Excelente, como dices, cada tiene diferentes nombres. Algunas tradiciones lo nombran diferente.
pero es como esa fuerza, ¿no? Que se encarga del bienestar de todos y de todo, en todas partes, todo el tiempo, que no descansa básicamente. Ujú. Y bueno, dentro de este curso que tú aprendiste, ¿cómo fue transformándose tu vida? Porque seguramente también dentro de esta entrevista va a haber gente, personas que todavía no saben nada de estas técnicas, pero si pudieras darnos un poquito de idea, un poco de sabor, ¿qué fue lo que tuviste que empezó a transformarse a partir de aprender estas técnicas? Mira, fue, hay dos detalles dentro del curso muy significativos. Mm, Yo soy originario de la Ciudad de México, nací ahí, viví casi 30 años en Ciudad de México ujú, y mi forma de conducir, de manejar era agresiva, ¿sabes? Entonces llego a Veracruz, un lugar muy tranquilo, muy hermoso, y me doy cuenta que el sábado, el curso es viernes en la noche, sábado y domingo, y el sábado camino hacia el hotel para continuar el curso, mm. voy manejando de una forma tranquila. Dije, ¿qué pasó? Y algo enorme, Lilavati, vi el mar por primera vez. Ya vivía yo ahí, o sea, años de ir y venir y venir, ¿sabes? Y de repente volteas y ves el mar. Y mucha gente va a decir, bueno, pues el mar. Sí, no. Damos por sentado cosas. Ujú, Ese mismo sábado llego a casa de mi madre y le toco la puerta para platicarle cómo me había ido y le digo, oye, qué hermoso está el árbol que tienes aquí afuera, ¿cuándo lo compraste? Y me dice, ese árbol tiene más de 20 años ahí. Y dices, no es cierto. ¿Dónde ¿Dó- andabas? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estás cada día? ¿Sabes? Entonces, esa paz y entonces darte cuenta de la presencia de este todo, de que tienes a tus seres amados, que tienes eh, muchas cosas y no las ves. Mm, Un árbol, el mar, y dices, no puede ser. Y lo más grande para mí era esta parte, paz. Una paz muy grande, Lila Bati. Yo te digo, lo dije hace rato, estaba yo enojado con todo. Había un enojo muy grande, una frustración muy grande que me estaba matando. mm, Y este fin de semana lo que me llevó fue a estar en paz conmigo mismo. ujú, A- Todos hemos experimentado un momento de paz, todos. A veces consciente, a veces no tan consciente. mm, Pero lo que estas maestras hicieron fue a través de estas técnicas que yo pudiera experimentar paz a voluntad. ujú, Tan grande es esto, este impacto en mí, que decido dedicar mi vida a eso. Llevo 20 años practicando y enseñando esto en muchos lugares de muchos países diferentes, porque si yo pude descansar, si yo pude obtener paz y sobre todo esta sanación mía, yo creo que cualquiera lo puede tener, Lilavati. ujú. Seguramente que sí, Divya. Y entonces, estás enseñando estas técnicas ya desde hace muchísimo tiempo. Te hiciste monje Me hice maestro y me hice monje, así es. y te hiciste. ¿Y qué es un monje dentro de esta tradición? ¿Qué es un monje? Es alguien que está dedicando su vida a esta enseñanza, pero está dedicado sobre todo a llevarlo dentro de tu propia vida. Que esta práctica de paz, de tranquilidad, sea para ti. Que haya una congruencia. Si estoy hablando de paz, de amor y de gratitud, es llevarlo hacia mí, que estoy dedicando mi vida a esto, ¿no? Por Ujú, eso somos monjes, por eso llevamos esto día a día. Esa es la parte más importante, ¿no? ujú. Exacto, en principio es hacia nosotros.
antes Claro, de como que aplicar lo que enseñamos a nuestras vidas para poder entonces transmitir a partir de nuestra experiencia. claro. Y fíjate, es algo muy curioso porque lo que estas dos maestras, Cali y Crilla, Ujú, eh, lo que yo vi en ellas es exactamente esto que estamos hablando ahorita, esta paz, esta tranquilidad, este amor, esta gratitud, pero hacia ellas. Entonces, si lo llevan hacia ellas, obviamente que lo que va hacia adentro va hacia afuera. ujú, Y lo transmites porque lo estás viviendo. ujú, Esta enseñanza es viva. Y viva me refiero a que tanto tú como yo estamos viviendo lo que enseñamos. mm, Ahí puede haber una gran diferencia. ujú. Eso es. Y también lo que estabas comentando respecto a los cambios que uno experimenta. eh, una de las enormes ventajas que tiene esta práctica es que la puedes utilizar Mm, con ojos abiertos y con ojos cerrados, igual como las técnicas que regularmente se circulan, ¿no? Como una meditación. Me atrevería a decir que esto va más allá de cualquier tipo de meditación que jamás hayas probado. Para ti que sí. estás escuchando, que estás viendo esta entrevista, hay mucho más. Estas técnicas de la ascensión de los Ishayas del camino brillante no requieren ninguna creencia ni que cambies absolutamente nada allá afuera en tu pareja o en tu trabajo, tu situación financiera para experimentar paz en este momento. Porque es muy Ujú, común poner la paz, ese deseo de paz en algún otro momento, cuando las cosas se solucionen, cuando nuestra vida llegue a algún punto, que estemos satisfechos, que tengamos el dinero en el banco, etcétera. Hasta después, o si me porto bien, a lo mejor en algún punto en el futuro podré experimentar paz. Pero lo que hacemos con estas enseñanzas, con estas técnicas, es traer nuestra atención, como decía Divya, a este instante, a este momento y darte cuenta incluso de cosas que a lo mejor jamás te habías dado cuenta que estaban enfrente de ti, justo aquí en la nariz, y nunca las viste, porque estamos en otro lado, ¿o no, Divya? absolutamente. Digo, un árbol que estaba toda la vida en casa de mi madre, un árbol que la bate, abres la puerta y, ay, qué bonito árbol. Me dices que toda la vida estaba ese árbol ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? En serio, el mar. O sea, yo recuerdo de niño nos llevaban de vacaciones a Veracruz y era el mar. Empecé a vivir ahí y te olvidas que Ujú, está eso. eh, te autoabsorbes en preocupaciones, en problemas, enfermedad, que fue mi caso. Fue muy curioso. Prácticamente perdí todo. ujú, Salud, dinero, relación, todo. Y, y al mismo tiempo no perdí nada, ¿sabes? Es la magia de este, que siempre ha estado ahí, todo para ti, pero no había que hacer nada más que saber regresar, que al final es lo que enseñan los Ishayas, ¿no? Te enseña o te enseñamos a regresar a lo que tú eres. Te ujú. recordamos, te ayudamos a recordar quién eres y por qué estás aquí. Eso es, exactamente. Y bueno, y esta es precisamente esa intención de estas entrevistas, de dar a conocer que tenemos muchos maestros en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, y que encuentres, ojalá que encuentres algo en nuestra página de internet. Hay muchísimo material ahí que puedes encontrar. Hay maestros también que puedes encontrar, ponerte en contacto y hacer todas las preguntas que gustes. Pero me gustaría preguntarte, Divya, si tienes algún mensaje para aquellos que están buscando, para los buscadores. ¿Tendrás algo para ellos? Que sigan a su corazón, que sigas a tu corazón y
Si no conoces estas técnicas, pregunta para poder escuchar una charla introductoria, que es lo que llamamos nosotros, que es la introducción, Ujú, y te aseguro que eso que tu corazón está gritando, te lo va a contestar un maestro, un monje Shaya, porque fue mi experiencia. No mm, sé, ni siquiera te puedo decir qué dijeron, pero fue de claro, de aquí soy. ujú, Y es eso, sigue, escucha tu corazón y sí, que se puede vivir en paz, que no importa qué, el mundo se para de cabeza, puedes experimentar paz. mm. Gracias, Divya. Y la segunda pregunta es si tienes algún mensaje para aquellos que ya practican estas técnicas. Claro, que no dejen su práctica, que no hay una forma de hacerlo mal y que vayan por todo, que vayan por absolutamente todo, que sí, que tenemos mucho, que tenemos que repitan sus primeras esferas, que vayan a intensivos y está la maestría del ser aquí en España que cambia vidas, cambia vidas. Yo le llamo en los cursos, es el tren bala para la libertad, porque tú estás aquí para ser libre, para reconocer tu divinidad. Y Mm, es una forma, la maestría está hecha y diseñada para que lo más pronto posible tú puedas tener esa experiencia. okey, ¿y qué es la maestría del ser? ¿Nos podrías explicar un poquito más? Claro que sí, mira, una vez que tenemos las técnicas, les enseñamos a practicarlas, las vamos em, las enseñamos, las vamos practicando y la maestría del ser es un lugar donde hay maestros que te van a llevar de la mano para que puedas experimentar la libertad, para que puedas experimentarte en tu divinidad. Es un lugar que está diseñado para ello, para que puedas meditar por mucho tiempo con tus ojos cerrados, que tiene la alimentación correcta, el yoga, el ejercicio correcto, que está todo diseñado para que tú no te preocupes y toda tu atención sea para que puedas experimentar eh, tu divinidad lo más pronto posible y lo más rápido posible. Ya lo eres. O sea, lo curioso de todo esto es que esa divinidad ya eres, pero se nos olvida. Y aquí te vamos a dar todas las herramientas, todo el apoyo, todo el soporte para que te des cuenta quién realmente eres. Mm, gracias, Divya. Y esta maestría decías que, está en España, ¿está en otro lugar también? ¿Hay otro país? Sí, está en México Ujú, en el mes de julio, me parece. Junio, julio va a estar en México o julio, agosto en Ajijic, en el estado de Jalisco. Estamos aquí en España, en Cataluña, Monreal. Eh, sí, son los dos lugares ahorita oficialmente que tenemos maestría del ser. ujú. Perfecto, excelente. Y para las personas que están escuchando, pueden checar la página, también la de brightpath.com y encontrar ahí más detalles. Un maestro le responderá todas sus preguntas. Ujú, Y bueno, quiero también terminar un poco como hacer eh, ir cerrando esta entrevista contigo. Había sido un enorme placer escucharte, estar contigo. Tienes una energía súper buena onda. ay, gracias. Buenísima onda, super Qué light, me bonito. encanta. Gracias. No, hombre, qué gustazo y wow. Las veces que quieras y que necesites. Me encanta lo que haces. Me encanta lo que haces. Seguro que sí, Muchas gracias. al contrario, le voy a seguir dando más para las entrevistas porque hay muchísimo material. Hay personas en esta enseñanza que tienen diferentes caminos de vida, de Ujú, muchos andares, que es lo que me encanta de esta enseñanza, que no es un molde de monje, un molde de maestro. Cada quien tiene una experiencia única, como es tu experiencia, también es única, donde sea que estés, donde creciste, donde de donde aprendiste tantas cosas, el país donde vienes. Cada uno tenemos un sabor muy especial y es así también dentro de esta enseñanza. Cada maestro tiene como
ese toque mágico de su propia Sí, experiencia. absolutamente. Y bueno, también me gustaría comentar que tenemos, entrevistas también en inglés en nuestro otro canal de YouTube, que es The Bright Path en inglés, con más maestros, así es que permanezcan prendidos en este canal y ya estaré, dando un poquito más de información respecto a estas otras entrevistas. De momento es todo. Les recuerdo, este libro se titula Querido Maestro. Wow. Se ve así. Y, es un libro que puedes encontrar en Amazon. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y nos vemos en otra entrevista. Gracias Muchas a todos. gracias. Un beso. Gracias a todos. Hasta luego.